y estoy feliz de estar aquí en Zoom. Trabajé hace unos años con Don Gino en Chile. Y el tema hoy es el estuario Duwamish, que es en mi ciudad, en Seattle. Es un sitio bastante interesante por su intersección de la ecología, las personas y también los riesgos naturales. Es un estuario en el centro de la ciudad, en Seattle, y también el estuario cruza una falla. Entonces, tenemos todas estas cosas en el mismo sitio. Ok, aquí estamos en Seattle. Estamos debajo de la estrella en la esquina noroeste de los Estados Unidos. Las ciudades de Seattle y Santiago están en lados casi opuestos del mundo, pero tenemos muchas en común. Al oeste, el Océano Pacífico. Al este, una cordillera de volcanes. En el océano hay zona de subducción cascárea que puede producir sismos fuertes. Y todas estas partes influyen la geología aquí y también forman nuestros peligros naturales, que es el tema hoy. En Washington, mi estado y Seattle, tenemos muchos tipos de riesgos naturales, terremotos, inundaciones de lluvia o de tsunami, deslizamientos, volcanes y más. Y han sido una cantidad muy grande de trabajo para decidir cómo vamos a vivir entre estos peligros. Por ejemplo, aquí hay 3 tipos de terremotos. Uno de la zona de subducción, aquí, Cascadia, que se puede producir sismos de magnitud mayor. La última sismo fue en el año 1700. También de las fallas de corteza, como la zona de falla Seattle, y también terremotos profundos del interior de la placa de subducción. Este tipo de sismo ocurrió en 2001 y también en 1975 y 1949. Y para comprender para su sociedad el riesgo de sismos, porque tenemos esos 3 fuentes, nos gusta utilizar probabilidades. De esta manera, aquí es un mapa de los Estados Unidos. Eso se llama el National Seismic Hazard Map y es producido por el gobierno con datos geológicos de todo el país. Los colores indican una aceleración máxima del suelo que por un periodo de 50 años tiene un 10% de probabilidad de ser superado. Así que en 50 años en Seattle, aquí, tenemos un 10% probabilidad de 0.2 G aceleración de gravedad o más. Este mapa se usa para construir edificios y algo así. Entonces, para crear estos mapas, hay algunas tareas para geólogos. Necesitamos averiguar la ubicación de las fallas, la frecuencia y magnitud de los sismos y también los efectos de los sismos. Y eso es mi trabajo como geóloga de campo, porque en Seattle todavía tenemos preguntas sobre cada uno de esos puntos. Por ejemplo, sabemos que la zona de falla Seattle consiste de 3 o 4 fallas inversas. El sur es el techo aquí y sube durante los sismos, pero el último sismo fue hace 1000 años. Hay desacuerdo entre geólogos sobre la estructura de las fallas. Así un ejemplo, dónde exactamente están las fallas y cuál es la recurrencia de sus terremotos. Obviamente hay mucho trabajo para hacer. Y para contribuir, uno de mis proyectos es agregar al inventario de terremotos en Seattle de cualquier fuente.
Con mis mentores y colaboradores, hemos incluido en el inventario los episodios de liquefacción en el estuario Duwamish. Y antes de empezar, quiero describir el proceso de liquefacción, que es. Hay muchas pistas geológicas que pueden dejar los sismos, incluyendo liquefacción, tsunami, levantamiento de suelo y otros. Bueno, este proceso requiere una situación estratigráfica favorable, como en la pantalla, una capa de materia fina, impermeable, cohesiva, encima de la arena saturada, aquí. Y esta situación es exactamente la estratigrafía del Duwamish, como muchos otros estuarios. Durante un terremoto, la presión aumenta en la arena saturada. El agua y la arena comienzan a escapar. Se pueden formar un dique de arena. Si la erupción llega a la superficie, puede formar un pequeño volcán de arena. En inglés, llamamos el rasgo resultante un sand blow, y es un lente de arena. Entonces, los diques de arena, como aquí, y los sand blows, como aquí, son los rasgos geológicos que pueden indicar sacudida de un sismo. Para entender el registro sedimentario en el estuario Duwamish, es necesario entender algo de la historia geológica. Y para empezar, voy a darles una foto. Es foto aérea y la vista es desde la flecha y viene aquí y viene al sureste. Aquí vemos la foto. Podemos ver en el fondo el volcán, se llama Mount Rainier, y hay un valle amplio que extiende hasta la ciudad que es Seattle. El río Duwamish y su estuario ocupan este valle, así que el estuario es muy urbano. Esta foto es de 1970. 15,000 años en el pasado, tenemos un lóbulo de glaciar aquí. Nuestro sitio en Seattle es debajo de la estrella y también debajo 1 kilómetro de hielo. Fueron corrientes de agua corriendo hasta el sur debajo del hielo y erosión en los corrientes produjo canales. Y alguno de estos canales ahora forma la Valle Duwamish. También forma Puget Sound, que es aquí. El hielo se fue más o menos 14,000 años BP y unos lagos y luego el mar llena las valles. Después, entre 5,000 y 1,000 años BP, el valle fue llenado por sedimento, la mayoría arena del volcán Mount Rainier. Hubo varios lahares durante los periodos eruptivos del volcán y produjeron una gran cantidad de sedimentos que fueron transportados abajo por el río. El delta se migró hacia el norte, de aquí hasta aquí, muy rápidamente, en promedio 7 metros cada año. 1,000 años BP, entre 900 y 930, fue terremoto en la zona de falla Seattle, de magnitud 7,5. Esto se infirió por la evidencia geológica, incluyendo levantamiento de suelos al sur de la falla. Cada flecha indica un sitio que fue elevado. Como dije, todavía hay desacuerdo sobre la posición de las fallas y las dos líneas muestran las posiciones de dos interpretaciones. Este terremoto también produjo un tsunami y derrumbes. Después de ser levantado 5 metros más o menos, el río Duwamish recortó
y en la próxima 1000 años formó un estuario en su ubicación actual. En el mapa pueden ver la situación en 1870. Aquí es el río Duwamish, la marisma aquí y la llanura de marea. Notamos la terraza con bosque en ambos lados del río. Esa fue levantada por el terremoto 1000 años BP. Y la marisma aquí es más reciente. Esta era la vista en aquellos tiempos. Otra vez pueden ver el volcán en la fonda. El estuario está aquí. Una llanura de marea fue aquí. Y detrás hay una terraza plana aquí con bosque, que es la superficie levantada durante el terremoto. Claro que ha habido muchos cambios desde entonces, incluyendo el llenado de los esteros que fueron aquí y la canalización del río. Aquí hay una mapa que muestra el tamaño de estuario y podemos ver que ahora es tierra seca y el río está confinado a 2 canales. Muchos de los sedimentos que llena el estuario vienen de proyectos de ingeniería para producir superficies planas para caminos. Seattle tiene muchas colinas. Hay muchas fotos de ese proceso y ocurrieron en las décadas de 1910 y 20. 200,000 metros cúbicos de sedimentos fueron depositados en el estuario y la bahía. Y otro. Una foto del proceso de llenar el estuario es de 1914. Y finalmente el río fue canalizado. Aquí es como se ve hoy. Estamos en parte de la marisma. Pueden ver la ciudad. Aquí es el centro de Seattle en la fonda y el río Duwamish es a la derecha. Y Duwamish es una palabra indígena de aquí. Antes de la modificación humana se habría visto así: muchas plantas, un canal de marea y marismas en la fonda. ¿Recuerda la terraza que se levantó en el terremoto hace 1000 años? Esto es el pantano que se desarrolló en ese corte después. Y mi trabajo de campo en el estuario demuestra que hubo otro terremoto más o menos 100 años después. Y la evidencia es de rasgos de liquefacción. Aquí es una foto de un rasgo. Podemos ver el cieno marrón o gris, aquí y aquí, de marisma. Y en el centro hay arena. Podemos ver que es más grueso. Pueden ver los granos. Este color diferente es negra porque es volcánica y tiene forma característica de un sand blow, como volcán pequeño. Y también se encuentra con un dique de arena, como así. Hay muchos otros ejemplos. Estos son diques en la superficie. Se refiere diques en echelon. Y otro dique en afloramiento que cruza láminas de finas y se divide subiendo. El divide es evidencia que el dique vino de abajo, no es una grieta de arriba. También hay depósitos de arena que no lo relacionamos con el proceso de liquefacción. Aquí es un ejemplo
La arena negra cruza el afloramiento aquí, pero en esta situación se puede atribuir a un relleno de canal, falta forma de lentes, falta diques. Una vez que identificamos el proceso de liquefacción, necesitamos saber cuál es la edad de ese proceso. Al encontrar esta edad, podemos obtener información del terremoto que produjo estos depósitos. Y por eso usamos edades de carbono 14. Porque estamos en paleomarisma y hay muchas plantas. Por ejemplo, estas dos especies que identificamos en los afloramientos. En particular, la especie a la derecha se llama Triglocken. La base de hoja vive justo en la superficie de suelo y es la base aquí. Por ejemplo, en el Duwamish hay afloramiento de 60 metros donde hay números lentes de arena al mismo horizonte estratigráfico. En este horizonte vemos muchos diques y un cambio en el ambiente ecológico entre estas capas. Lo atribuimos al proceso de liquefacción durante un sismo y datamos el evento con carbono 14. Datamos 3 plantas bajo esta capa y una planta sobre esta capa. Las plantas bajo la capa, aquí, son Triglocken, que viven en la superficie, y la planta sobre es el otro especie. Y hay dibujo de la situación. Tenemos el sandblow, lentes de arena, Triglocken y el otro especie. Y aquí también son las edades en años de carbono 14. Las 3 bajo son antes del evento y la una sobre crece después. Pusimos estas edades en un modelo de edades para obtener un rango. Cada una de las probabilidades representa una edad y la salida del modelo es más oscura. Aquí. El resultado es que el evento ocurrió entre 1000 y 1130 años. Hicimos este procedimiento en 5 afloramientos diferentes. Cada columna es un afloramiento diferente y aquí en el lado tenemos el año. La caja representa la edad del afloramiento y las líneas aquí representan los rangos de edad de liquefacción. Encontramos entre 5 afloramientos al menos 3 terremotos. Uno entre 1000 y 1130 y 2 o más después de 1200 y 1400. Comparando estos resultados con terremotos que sabemos han ocurrido, podemos ver que nuestras dataciones ocurren luego del terremoto de la falla de Seattle, que fue en 900 hasta 930. Luego tenemos los terremotos, coincide en tiempo con la zona de subducción Cascadia. Fue uno en ese rango, que coincide con liquefacción, y también se ha propuesto otro terremoto en este rango. Pero no vemos evidencia de liquefacción en el terremoto más reciente de Cascadia, 1700. Lo mismo ocurre para los terremotos más recientes de 1949 a 1965 y 2001, donde no vemos registro de liquefacción. Finalmente, podemos comparar la ubicación de otros estudios que han identificado liquefacción en estos 3 terremotos.
Todos los puntos amarillos, naranjas y rojos son puntos de liquefacción en terremotos profundas. Los triángulos verdes que están aquí son mi trabajo en el registro prehistórico. Como podemos notar, todos ellos ocurren en la zona de llanura de marea. Aquí es la llanura de marea, pero los prehistóricos ocurren en la marisma. Aquí. Son ambientes diferentes. Para finalizar, hemos descrito 3 terremotos para mejorar el inventario sísmico de Seattle. Uno muy bien determinado de edad, entre 1000 y 1130 años, y 2 más luego. No observamos registro de liquefacción para los terremotos de 1700 ni otros. El registro de liquefacción es una herramienta irregular incluso para los terremotos que observamos. Por lo tanto, sabemos que el inventario es incompleto. Sin embargo, es importante notar que aunque este sitio no se observe evidencia, no podemos descartar que un terremoto no haya ocurrido. Es punto importante para los esfuerzos por compilar catálogos regionales. Y por último, utilizar liquefacción como método datando plantas fósiles nos cuenta cuándo fue la sacudida de terremoto, pero no nos puede contar nada sobre la fuente sísmica que lo produjo. En el futuro, este inventario se combinará con inventorios regionales de efectos sísmicos para desentrañar el registro de nuestras 3 fuentes sísmicas. Y muchas gracias por su atención.